Creo que esto le pertenece, profesora, o le pertenece a su esposo. Fueron las palabras del coronel cuando vio entrar a Rosa. El martes en la mañana habían llamado desde la brigada militar de la Condensa al padre Ricardo para que se pusiera en contacto con Rosa y le indicara que la esperaban allí lo más pronto posible, porque tenían noticias importantes sobre la suerte de Gonzalo. El padre Ricardo mismo vino hasta la casa de Amelia y a zancadas atravesó el taller de costura sin saludar a nadie y llegó hasta el solar de los San Joaquines sin aires con los pulmones. Como no conseguía llenar la voz, tocó afanosamente en la ventana del cuarto. Al no recibir respuesta, volvió hasta el taller y con señas y ademanes le preguntó a Amelia por el paradero de su hermana y de los niños. 10 minutos más tarde, con el semblante enrojecido, el cura llegó al mercado en donde estaban ellas y Haida regalando collares de semillas rojas a los niños de las vendedoras y los comerciantes por petición de Clarita, argumentándole que era una manera de no perder la cabeza mientras encontraba a su padre y de no tenerlo además presente. La noche anterior, Rosa le había ayudado a fabricar los collares sobre la mesa de corte de su hermana, ensartando pepita por pepita mientras les daba vueltas a sus preguntas y charlaba con Amelia. Clarita escogía las pepitas por tamaño, las limpiaba con una gotita de aceite y las atravesaba con una aguja fina. Haider separaba las semillas totalmente rojas de las que tenían puntitos negros y las amontonaba en grupitos de A30 las manillas, para las manillas, de A60 para los collares y de A6 para los aretes. Cada noche les daba hasta las 11 elaborando los abalorios. Ese martes desde temprano los tres habían caminado por la plaza, por la cancha deportiva y por el mercado regalándolos a todos los niños y niñas con que se cruzaban. A cada uno le decía brevemente cuáles eran sus poderes. Aleja las malas intenciones, protegen contra la maldad, atraen la buena suerte, al que le lleva todo y le sale bien. Con esas semillas nada malo le va a pasar. Y de paso, por el camino Rosa y Clarita hacían averiguaciones acerca de Gonzalo, encargaban cualquier dato a quien se les cruzaba, enviaban razones con conocidos y desconocidos. Cuando el padre Ricardo las alcanzó y les entregó a Rosa el recado, ella no pudo controlar el gesto de aturdimiento y dejó caer algunos collares al piso, pero conocedores de sus poderes y a la vez temerosos. Los niños los levantaron al instante, luego la profesora los tomó a ellos de las manos y sin pronunciar sílaba prácticamente los arrastró hacia la parada de los camperos en una esquina de la plaza. El padre Ricardo dijo que los acompañaba y que él se hacía cargo de los niños si Rosa estaba de acuerdo. Durante el trayecto a la Condensa, la profesora quiso preguntarle detalles, pero el padre no sabía nada más. E insistió, en cambio, en la idea de que, pasara lo que pasara, no fuera a envenenar el corazón con odio ni deseos de venganza, que en medio del dolor que pudiera sentir, sacara fuerzas para perdonar cualquier infamia que se hubiera cometido. Mientras lo escuchaba, Rosa apretaba la mano de Clarita del mismo modo que lo haría si fueran a lanzarse juntas a un río profundo y caudaloso. Por favor, quédese usted con Haider, padre, que yo me valgo con Rosa. Le pidió Rosa al padre Ricardo en la puerta de la estación de policía que servía de albergue provisional para los soldados. Allá habían empezado a demostrar los costales de las barricadas y las mallas de seguridad que envolvían el perímetro del edificio estaban abiertas y sin candados. En la oficina del comando, un cuarto pequeño y curiosamente apacible, en cuyo fogaje se mecía un ventilador de mesa, el coronel estaba en traje de fatiga y al ver a la madre y a la hija se acomodó la gorra en la cabeza a modo de saludo.
Se presentó con unas breves palabras y de inmediato dijo que tenía algo para ellas. Fue entonces cuando abrió el cajón del escritorio y puso ante sus ojos sobre el vidrio caliente una libreta. La libreta bordeada con pétalos secos de rosas rosadas y blancas en que a Rosa y Clarita le habían obsequiado a Gonzalo en Navidad. La libreta de Gonzalo, la misma que a último momento le había echado en su mochila antes de partir aquella madrugada azul en que ni los perros ladraban. En un centelleo, ambas recordaron cómo habían elaborado aquel regalo. Durante semanas, Rosa había guardado aquel ramo de rosas blancas y rosadas que Gonzalo le había obsequiado para su cumpleaños se secara colgado tras la puerta de la cocina. Luego habían tomado cada flor y habían desprendido sus pétalos secos y las habían ido doblando con gran delicadeza una por una a la mitad, cuidando de que no se deshicieran. Después los fueron adosando con una goma arábiga a los bordes de las tapas de esterilla que Clarita había fabricado y que cubría el mazo de hojas que ella había recortado junto a hojas sin usar de los cuadernos del último año. Al final, la niña había dibujado 3 corazones entrelazados en cuyo centro destacó la inicial de cada uno de los nombres y los pegó en un vértice de las tapas de esterilla. Antes de envolverla en papeles de seda, con las manos derechas sobrepuestas para escribir a un tiempo, el mismo lapicero, madre e hija trazaron lentamente en la primera hoja algunas palabras para él. Estaban aún de pie, absortas, sin saber cómo reaccionar, recibiendo el aire fresco del ventilador en la cara, cuando el coronel les pidió que se sentaran. Rosa lo hizo con gran lentitud, pero la niña ignoró la invitación sin desprender sus ojos de la libreta, posada sobre el escritorio, expectante como a la espera de que de pronto se abriera y de que ella brotara su padre mismo en cuerpo y alma. Entonces el oficial abrió lentamente y leyó la dedicatoria de la primera hoja en voz baja y cavernosa. Recibe estas páginas de nuestro corazón para que guarden tus poemas, tus sueños y tus días. Con todo nuestro amor, Rosa y Clarita. A la pequeña le pareció como si el militar hubiera preferido una ofensa contra ellas, una intromisión abusiva en sus sentimientos. «Esto es suyo, ¿cierto, profesora?», dijo entonces el coronel refiriéndose a la profesora. «Sí, es la libreta de Gonzalo», dijo Rosa, sin vacilar, pero sin atreverse a preguntar nada aún, guardando el golpe de la noticia siguiente. Clarita sentía por su parte que el mundo entero estaba próximo a derrumbarse. No se aflijan todavía, intentó calmarlas el oficial al verles el rostro lívido, y entonces añadió: «Prisa, esta billetera le fue incautada a un insurgente desmovilizado antenoche. La traía en el morral de campaña y resultaba claro que no le pertenecía a él porque el tipo no sabe ni leer. En el primer interrogatorio, el hombre ha dicho que la encontró en un campamento abandonado, pero parece que esa versión no es exacta». Mientras lo escuchaba, lentamente Clarita tomó la libreta entre sus manos. Al examinarla bien, las tapas de la libreta mostraban sobre los pétalos de flor otros pétalos más oscuros, manchas paradas, sobrepuestas, gotas de sangre seca. Temiendo el horror, la niña apretó contra su pecho la libreta y luego de unos minutos la dejó caer suavemente sobre el escritorio, como si le hubiera dolido en las manos. Entonces su madre la tomó de allí, calientita, como si acabara de salir del bolsillo mismo de su esposo. Clarita se desplomó en una silla al tiempo que su madre preguntaba con la voz quebrada: «¿Y qué se sabe? ¿Y se sabe algo de Gonzalo, comandante?». «No mucho en realidad, profesora. Prácticamente eso nada más es lo que hay. Lo otro son informaciones del hombre que se entregó». Informes. Pero de su esposo no se sabe nada más todavía, y ese todavía les abrió a Clarita y a Rosa una grieta ardiente en el alma. Solo la información que el desmovilizado ha proporcionado hasta ahora, que no es mucha,
Lentamente Clarita se incorporó de su silla y se acunó en el regazo de su madre. Se apretó contra su pecho palpitante, quería de esa forma emitir el llanto que estaba a punto de explotar. Entonces escuchó la voz de Rosa saliéndole del fondo como si emergiera de una caverna que se derrumbaba. Coronel, ¿y usted cree que hay manera de que podamos hablar con ese hombre que se entregó ahora mismo para averiguar algo más concreto, una pista sobre el paradero de Gonzalo, para saber qué ha pasado con él, cómo está? Se lo agradeceremos toda la vida. Háganos ese favor. El militar lo pensó por un momento, dio una vuelta por la estancia, afirmando los talones sobre el piso de cemento, meditando su decisión. Al cabo dijo: por ser usted quien es, se lo voy a permitir, profesora, pero el procedimiento no es regular, que conste. Yo sé, muchas gracias, coronel, de verdad, muchas gracias. Pero le cuento que hoy no va a poder ser, se lo está interrogando todavía y confirmando su identidad. Entonces mañana, coronel, a la hora que diga, vengo mañana. Sí, bueno, venga mañana, profesora. Pero vengo con la niña, ¿hay algún problema? A lo mejor no le conviene. Ya tengo 12, replicó la Clarita, como si fuera un argumento suficiente, con una voz repentinamente madura que a ella misma le extrañó, sin un ápice de temblor. El militar la miró casi con compasión y luego dijo a su madre: allá usted, profesora, supongo que sabe mejor que otros lo que hace. Mañana volvemos, entonces. Su madre apretó de nuevo la libreta, se incorporó con lentitud y tomó a Clarita de la mano. La niña sintió como si sus torrentes sanguíneos fueran uno solo y al mismo. Le parecía que había sentido todo el tiempo el corazón de Rosa palpitando en su interior, conteniendo sus latidos ansiosos en el fondo mismo de su pecho. Solo cuando estuvieron afuera, la niña se percató de que los pasos de Rosa vacilaban. La profesora avanzó hasta el borde del andén, como tanteando un apoyo en el vacío, y se sentó en el piso lentamente. Sus manos acariciaban la libreta por todas partes, igual que si la quisiera ver con las manos. Como si buscara absorberla con su piel, diluirla en sus huesos. Luego la abrió, miró cada página, la leyó, línea por línea, los poemas de Gonzalo, sus anotaciones, sus fórmulas, sus listas de mercado, sus cuentas, el último verso del último poema escrito por él, celebrando cada día la mañana y caminando en paz a tu lado, tomadas de las manos, juntos para siempre. Solo cuando llegó a la primera página en blanco se quedó petrificada mirando su infinito, y entonces una lágrima enorme cayó sobre la hoja, y luego otra. Clarita se inclinó junto a ella, la abrazó, y su madre también la rodeó con sus brazos. Sus lágrimas conformaron un solo caudal. Al rato llegó el padre Ricardo con Haider y las observaron sin decir nada, entendiendo. Recuerde, profesora, hay que perdonar, atinó a decir el cura, muy bajito. Esa noche, en el alojamiento de la casa parroquial de la Condensa, abrazadas fuertemente, aferrando entre sus manos la libreta de Gonzalo, la niña y la madre siguieron llorando en sus sueños. El hombre estaba recién aseado y terminaba de desayunar sentando en una mesa de madera en el patio descubierto de la estación, a pleno sol, en camiseta blanca y custodiado por varios soldados. Cuando Clarita y su madre encontraron en la oficina del coronel, ambas lo vieron a través de la ventana abierta. En realidad era un muchacho muy joven, de unos 22 años a lo más, moreno, cachetón y de pelo al rape. A grandes bocados desayunaban un plato de huevos con arroz y café en leche, con arepa de maíz y patacones. Cuando lo tuvieron sentado frente a ellas en la oficina del comando, a Clarita se le pareció solo un muchacho trabajador de los alrededores y a Rosa uno de los estudiantes mayores. De hecho, tenía los mismos rasgos indígenas de los hermanos
de los hermanos Segura. Cuando el coronel les explicó quiénes eran ellas, el muchacho clavó los ojos oscuros en el suelo, como avergonzado o temeroso de lo que iba a suceder, y no los despegó de allí por un buen rato. Ellos solo querían saber de dónde ha sacado usted esa libreta, qué lleva en la mochila, qué pasó con su dueño, en dónde está él, dijo el militar, esforzándose por sonar amable pero firme. El joven miraba a los rincones como buscando las palabras, se observaba los pies y luego las manos, sin emitir una sílaba. Entonces Clarita escuchó a su madre llamarlo por su nombre, del que había sido informada hacía unos minutos. Al llegar, usó el mismo tono con el que hablaba a sus estudiantes para reconvenirlos. Mire, Eusebio, esa libreta que usted tenía es del profesor Gonzalo Valle, mi esposo, el papá de esta niña, y a él se lo llevaron hace un par de semanas de la casa de la escuela de Sabana Linda, y nosotros lo estamos buscando. Si usted sabe algo de él, porfa, díganos. No le va a pesar nada, le aseguro. Solo cuéntenos de dónde sacó esa libreta. Entonces, por primera vez de soslayo, el excombatiente miró a la profesora y a su hija y de inmediato corrió la mirada. Luego se pasó una mano gruesa y maciza por la cara, sacándose el sudor que la barbilla de la piel. Yo no sé nada, murmuró con voz que sonó delgada, pero al instante se aclaró la garganta y repitió: yo no sé nada de eso ni de ningún profesor. La frase salió rápida y con savia. Rosa le insistió: por favor, Eusebio, usted sí sabe. Entonces el muchacho se apretó las manos, haciendo sonar los nudillos, y asintió como para sí. Yo solo la cogí del morral de otro que se dio de baja. El militar, que lo miraba desde lo alto, intervino: aclare eso, hombre, estas personas necesitan saber más. El muchacho volvió a sentir, se inclinó hacia adelante y puso los ojos en el aire frente a sí, recordando los detalles. Era el morral de uno de los que llamaban Joche, de la columna 12. Fue la semana pasada en el cañón de Chicoral. Cuando veníamos a la concentración, fue un accidente. Se le cayó una granada y lo saltó por el aire. Lo único que le salvamos fue su mochila, y entonces lo que llevaba lo repartimos entre los demás. ¿Y usted por qué cogió esa libreta, Eusebio?, le indagó Rosa. Porque me pareció bonita. Por eso, cuando lo dijo a voz baja, el desmovilizado la miró por unos segundos a los ojos y luego descolgó la cabeza, abochornado, tal vez por eso lo que acaba de decir. Hasta el instante Clarita había guardado silencio, mordiéndose los labios, casi escuchándose tras el cuerpo de su madre, esforzándose por no mirar a aquel sujeto que se portaba como un niño amedrentado, disminuido, y cuya actitud le parecía canalla. Cuando le escuchó decir aquello, la pequeña decidió intervenir, conteniendo la rabia que sentía, la indignación que se había apoderado de ella. Esa libreta la hicimos nosotras para él, para nadie más. Nadie tiene por qué quitársela. Fue casi un grito. El joven inclinó la cabeza hacia ella con una ceja levantada y luego la escondió contra el pecho. El coronel observó a la niña con sorpresa. ¿Y de ese Joche, sabe usted algo? ¿En dónde la había conseguido él?, indagó el militar en tono mesurado. El muchacho negó con la cabeza y murmuró de nuevo: nunca lo había visto antes. Hasta esa noche nos estábamos apenas congregando, y esa columna venida de los lados del César. ¿Y estas manchas?, preguntó entonces Rosas, sacando la libreta de la mochila que llevaba terciada y poniéndola con resolución ante sus ojos. Así estaba ya. Fue lo único que agregó el muchacho, y de alguna manera esas afirmaciones
Despertó en Clarita y en Rosa una especie de inquietud nueva que no pudieron entender en ese instante. Por último, el excombatiente repitió que él no sabía nada más sobre la libreta aquella y tampoco de la suerte del profesor. Insistió en que no sabía ni siquiera quién era de quien le hablaba. Cuando el sujeto empezó a levantarse de su sitio con aire y atribulando y dispuesto a no decir nada más, de reojo Rosa descubrió a su hija mirándolo con una ira intensa, una expresión que jamás había visto en sus negros y hermosos ojos, y se alarmó y sintió una pudenza en el corazón porque repuso que el monstruo del odio empezaba a incubar en el pequeño corazón de su hija. Pensó en lo que habría hecho Gonzalo en esa circunstancia y se dijo para sí y para él que no iba a permitirle a la guerra que robara también el alma de Clarita. De hecho, en el interior de la niña se revolvía un sentimiento confuso que intentaba apaciguar para no saltarle encima y golpearle a aquel hombre hasta hacerlo desaparecer, un sentimiento que se convirtió en turbación cuando vio a su madre sacar de la mochila una manilla de semillas rojas y entregárselas al excombatiente. Tome, Eusebio, le dijo Rosa con firmeza, antes de que se lo llevaran, póngasela, dice que sirven para que todo salga bien. Atravesaron la noche el trayecto de la Condesa y San Benito en un camión desvencijado que llevaba ganado al matadero. Atrás, apretados uno contra otro, los animales iban silenciosos y ensimismados, y adelante también todos los que allí viajaban. Clarita no había querido sentarse sobre las piernas de su madre y encerrada en un duro silencio viajaba apretada entre ellas y el cura. La profesora había decidido cargar entonces a Haider, que ahora dormía profundamente sobre su hombro. Solo el chofer que les había dado un aventón, un antiguo estudiante de Rosa que ahora negociaba con reces, repetía de vez en cuando, lástima, qué lástima, profe. Media hora después puso el radio y al rato, entre un vallenato y otro, escucharon la voz de Genaro insistiendo en que alguien de su culta y selecta audiencia llamara para apoyar con alguna información la búsqueda del querido profe Chalo. Antes de descender bajo una luna enorme y enrojecida, Rosa puso también en la mano del chofer una pulsera de semillas mágicas para que todo salga bien. Ramiro le dijo, con la mirada y seria y triste a la vez. El muchacho le agradeció con una sonrisa de dientes amarillos que Clarita no vio porque una especie de opresión asfixiante le perturbara el ánimo. A la mañana siguiente, mientras regresaban de su recorrido por la alcaldía y la estación donde no había ninguna noticia nueva sobre Gonzalo, Rosa puso el brazo sobre los hombros delgaditos de la niña para acercarla a su corazón y sintió la tensa y la sintió tensa y se sorprendió de comprobar lo alta que estaba ahora. Yo creo que ese hombre sabe más cosas sobre papá, pero por algo no lo quiere decir, murmuró la niña como mordiendo cada palabra. Sí, yo también creo eso, Clarita, pero me parece que tiene miedo. Entonces Clarita explotó, como si su mamá no comprendiera bien las circunstancias. Miedo, mamá, pero si a lo mejor es un criminal. Rosa pensó bien lo que iba a responderle. A lo mejor, Clarita, pero por eso se entregó, para responder por lo que ha hecho. Y como cualquier otra persona, igual que nosotras, también siente miedo, miedo de hablar, miedo de morir, de lo que puede pasar con él. Seguramente también tiene familia, hijos, padres, esposa, y también tiene miedo de matar. A lo mejor hasta miedo de él mismo. Pero esas gentes matan, mamá, insistió la niña. Pero no nacieron así, Clarita. Algo pasó en sus vidas que los llevó a actuar así. Usted habla con papá, dijo Clarita ofuscada. Usted habla como papá, dijo Clarita ofuscada. Y Rosa se sorprendió de eso porque en efecto ahora se daba cuenta de que repetía las palabras de Gonzalo cuando ella le hacía cuestionamientos similares mientras bebían limonada muy fría
por las tardes sentados en el zaguán. ¿Y entonces qué vamos a hacer para saber dónde está papá? Le encaró Clarita, deteniendo el paso y mirándola de frente. Todo lo que podamos hacer, hija, hasta lo imposible si es necesario. Luego volvió a abrazar a la niña. En ese momento, como si fuera un contagio repentino, Clarita experimentó la fortaleza que invadía a su madre y trató de explicársela a sí misma. Su madre luchaba por hacerse fuerte, pero no desencajarse, por no explotar. ¿Podría ella hacer lo mismo? Avanzaron por la calle en silencio, buscando la sombra de las paredes. Las dos sintiéndose de repente muy poderosas, como si en ese momento pudieran enfrentar ellas solas al ejército más feroz que existía sobre la tierra. Entraron a la plaza por el lado de los jardines de geranios florecidos, siguieron ahora la sombra fresca de los almendros. Haider, a quien había dejado allí por un rato mientras volvía de la averiguación, apenas las vio en la esquina, se vino corriendo hacia ellas entre los niños que jugaban con una pelota desailada. Venía veloz, como siempre, achuzo, como decía él. Unos goterones de sudor le corrían por las mejillas doradas y le empapaban la camisa abierta. El collar de semillas mágicas que le había hecho Clarita saltaba y refulgía en su cuello. ¿Ya nos vemos, profe? ¿Ya nos vamos, profe? Preguntó a Rosa. Acercándose, los otros niños habían detenido el juego allá atrás y ahora los observaban con los ojos muy fijos, a la espera de que Haider volviera con ellos. Todos eran niños más grandes que él, de 12 o 13 años. Clarita comprendió que mientras ellas estaban averiguando alguna noticia, él, que había prometido esperarlas a la sombra, no había podido quedarse quieto. Media hora más, porque el sol es capaz de cocinarnos a todos. Vaya pues, dijo Rosa, revolviendo el pelo mojado del niño. Hecho, exclamó Haider, y aprisa volvió con sus amigos, que con una patada feliz le lanzaron la pelota desde la distancia. Tiene el fútbol metido en las venas, pensó Clarita, mientras veía correr al niño, riendo sin freno, brillando como un ave al sol. Por una pelota se olvida del resto del mundo. Y a un tiempo se admiró y se molestó de la actitud de Haider. En efecto, al verlo así, nadie podía imaginarse el horror que había tenido que padecer el niño ni el dolor que le acontecía ahora, como si millones de hormigas furiosas que nadie veía le recorrieran por dentro y le picaran el alma en silencio, hormigas feroces que huían apenas él rebotaba una pelota. A Clarita le sorprendía esa especie de capacidad de Haider de sobreponerse a la tragedia. Solo cuando Haider ya estaba bien lejos, Clarita le dijo a Rosa en tono de reproche: pero esos niños son más grandes que él, mamá. Es que no se dan cuenta, su preocupación era verdadera. Sin embargo, él sabe cómo defenderse. Yo creo que su papá le enseñó bien, dijo la profesora por decir rápido. Sí, don Humberto hubiera sabido cómo hacerlo, y él tampoco lo hubieran. Rosa se lanzó a su hija una mirada severa pero comprensiva, tratando de imaginar el oleaje oscuro que se convulsionaba en el alma de su hija. Estaba ofuscada de nuevo. Le parecía que cuando no se encerraba en sí misma, la niña explotaba y no sabía reconocer cuándo debía callarse. Las palabras se le iban de la boca como si fuera otra persona la que las pronunciara. Después de haber dicho algo que no quería decir, era que se daba cuenta de haberlo dicho, aunque supuso que aquello sí lo quería decir, porque seguramente en su pecho crecía una rabia que ya no quería o no podía controlar. Sin embargo, de inmediato la niña bajó la cabeza para mostrarle a Rosa que se sentía avergonzada de lo que había insinuado. Luego caminaron por el andén sin decir nada más, siguiendo las manchas de la sombra, buscando una banca de la plaza para descansar. En un puesto de helados compraron un par de cocos y se sentaron a comer, mientras distinguían a Haider a la distancia, desplantándose ágil entre los otros niños. Saber defenderse,
No es lo mismo que enfrentar a los otros, Clarita, dijo Rosa. Entonces, y tomó la mano de la niña y cerró los ojos como cegada por una luz que le venía de dentro. Solo al rato le preguntó, ¿sabes qué me dijo una vez su papá? Clarita no contestó, continuaba concentrada en sí misma, con aire enojado aún, mientras maquinalmente terminaba el helado que se derretía a brisa y que escurría por sus dedos. Rosa prosiguió entonces, asumiendo su silencio por pauta, que la ira es un veneno que uno se toma para que le haga daño al otro. Me parece que la frase de un escritor importante, tal vez, y yo creo que lo que dice es verdad, Clarita, es mejor que nosotras mismas no nos hagamos daño. Sí, por su papá, debemos estar muy fuertes por él y por nosotras. ¿Comprende? Entonces la niña bajó la mirada y en silencio repasó las palabras aquellas mientras apretaba el collar de semillas que colgaba en su cuello. Luego, sin decir nada, se volvió hacia su madre y se aferró a ella mientras descargaba de repente un llanto copioso entre sus brazos. Media hora después, a unos metros de ellas, con un chirrido agudo, se detuvo un campero robo del que se desembarcaron varios periodistas sudorosos, hablando simultáneamente por el celular y cargando con sus equipos de transmisión. Uno de ellos, al pasar junto a la madre y su hija, que abrazadas y en silencio contemplaban la plaza en donde jugaban los niños, hizo mencionar la entrega de armas que iba a tener lugar a fin de semana mismo en el puesto de control instalado entre San Benito y la Condesa. Al escucharlo, algo como una revelación descendió entonces sobre la profesora y automáticamente su espalda se irguió de la banca en donde estaba sentadas. Fue por las cajas de aquella vez, exclamó las Rosas de repente, golpeándose la frente con fuerza y abriendo los ojos como si mirara por primera vez la luz. Claro, por eso debe ser. Parecía una respuesta que se había abierto paso por fin. Pasó por fin en medio de la nebulosa de preguntas que no había dejado de atormentarla. ¿De qué cosa se acordó, mamá? Murmuró la niña sobresaltada. De esa noche, Clarita, de esa noche. Por eso debe ser. Esa debe ser la razón. Y entonces Rosa le precisó a su hija el recuerdo de aquella noche de julio, cuando el grupo de hombres que se había acercado en la oscuridad, cabestreando varias mulas, les había pedido que por unos días le guardaran en la casa casi una docena de enormes cajas de madera. Y como lo había intuido en esa ocasión, probablemente esas cajas debían estar colmadas con municiones y armamentos. Eso debía ser. 8 días después, Gonzalo lo habían tenido el infortunio de acompañarlos a descargar las cajas en algún lugar del monte, un lugar que seguramente debía mantener un secreto. Aquellos hombres suponían que Gonzalo habría sabido ubicar aquel sitio de nuevo y ahora, más que nunca, en medio de la desmovilización, no les convenía de ninguna manera dejarlo como testigo. Eso debió ser el motivo. Estaban ocultando armas y suponían que el profesor sabían dónde lo hacían. O quizás también era otra posibilidad, había quienes querían saber en dónde estaban escondidas esas cajas y de alguna manera se habían entrado de la ayuda de Gonzalo en el ocultamiento. ¿Qué otra razón podría haber? Por supuesto, tales conjeturas de resultar ciertas anticipaban un desenlace terrible y a la profesora y a su hija el corazón se les encogió de pavor, pero también suponían una esperanza. Esperaron a que apenas pasara la resolana abrasadora y a las 2 en punto, Clarita y Rosa volvieron a la oficina de la alcaldía de San Benito. Antes de entrar, Haider, que había vuelto con ellas, salió disparado de nuevo tras el balón que vio rebotar sobre las losas de la plaza. Al rato venimos otra vez, Haider. No se vaya lejos, le gritó Clarita desde la puerta, con un entusiasmo repentino, y a sabiendas de que mientras estuviera ese balón cerca, el niño no iba a moverse de allí. Ya al otro lado de la calle, Haider levantó su mano sin mirar a la niña y sin descuidar
el túnel que ahora estaba a punto de meterle bajo las piernas a un muchacho largo y paliducho que no llevaba camisa puesta. Al entrar a la alcaldía, Clarita sentía una especie de anhelo rebotando también como un balón en su interior. ¿Supo algo nuevo, profesora? Es lo que o es que pensó mejor eso de volverse para allá? Inquirió con algo de mal humor la misma funcionaria que ya les había atendido antes al verlas cruzar la puerta. Ahora de pie y con un montón de papeles de diferente tamaño entre las manos, parecía estar ordeando documentos viejos o simplemente desechándolos. Se ve bien que usted no me conoce, dijo Rosa a la mujer endureciendo el tono, y añadió: mire, si usted no me consigue una carta de garantía del alcalde para que respeten la escuela, ya mismo me vuelvo otra vez a Sabana Linda. No estoy pidiendo protección ni nada especial, solo ese papel. La mujer le reconoció la decisión a la profesora porque sin dudarlo mucho respondió: pues yo no sé si eso se pueda, pero déjeme ver qué puedo hacer, profe. A lo mejor un papel le sirva de algo, pero que eso los proteja de verdad. Clarita hubiera querido contarle a aquella mujer acerca de sus recientes conjeturas, el motivo por el cual ahora sospechaban de la razón por la que habían retenido a su padre, algo que debían confirmar pronto y directamente con los cabecillas rebeldes que se estaban congregando en la zona de transición. Eso era lo que había decidido hacer, pero antes de entrar su madre le había advertido la importancia de manejarlo con mucha prudencia. Esa labor debía efectuarla con mucha cautela para evitarse riesgos. Pero si los acuerdos se respetan y si ya estamos en tregua, eso tiene que valer de algo. Algo así habrán de respetar al menos, creo yo, le argumentó Rosa a la funcionaria. Pues eso creemos usted y yo, profe. Pero primero habló con el alcalde y si le consigo el papel, el riesgo va por su cuenta. No tenemos seguridad para todo el mundo, ¿cierto? Rosa puso su cara más seria. No es por seguridad, es solo por tener un respaldo, porque de todas formas nos devolvemos a la escuela del miércoles. Antes de abandonar la oficina, con disimulo, Clarita puso sobre los papeles amontonados encima del escritorio un collar recién hecho de semillas rojas. Ya en la puerta se devolvió y le afirmó a la funcionaria: es un regalo, si se lo pone seguro que todo va a salir bien. El miércoles siguiente les avisaron que estaba listo y afirmado el documento de la alcaldía que por disposición municipal señalaba a la escuela de Sabana Linda como área neutral enclava en la zona de la transición. Entonces, sin ninguna intención de ocultar a nadie su destino, con una especie de altivez poderosa de la que muy pocos se dieron cuenta, después de despedirse de Amelia y del padre Ricardo, al mediodía la profesora y los dos niños se embarcaron una vez más en uno de los viejos camperos que hacían las rutas veredales. Su carga era la misma con la que se habían venido a San Benito casi un par de semanas atrás: 2 cajas medianas y un costal de ropa. Habían tenido que dejar abandonada la bicicleta en el patio de los San Joaquines porque las corazas de las ruedas se habían destrozado a causa de la resequedad del aire y las piedras calientes. Haider se había terciado un zurriago de mentiras a la espalda y tenía la mirada fija en un recuerdo. También llevaba bajo el brazo un balón de cuero que le había regalado tía Amelia. Clarita llevaba aferrada entre sus manos la libreta con pétalas de su padre y a la espalda una mochila antiborrada con collares y pulseras y aretes mágicos. Un par de horas después, al descender en la carretera y acercarse al broche de la cerca, se dieron cuenta de que desde lejos la escuela y la casa la miraban emocionadas y tuvieron la impresión de que en cualquier momento se soltaban de las manos del algarrobo y se agarraban a correr y se venían hasta ellas moviéndose la cola y dando saltos. El pasto del barbecho había crecido bastante y Clarita pensó que a lo mejor había que limpiar la huerta de malezas y hormigas
ese mismo día. Al asomarse al pequeño cercado, se asombró al descubrir que los sectos de rosas que había plantado su padre, rosas blancas y rosadas, habían florecido con un vigor especial y resplandecían en medio del terreno. Esa noche durmieron poco. Recorrieron de nuevo la casa del zaguán, la escuela, el solar, la huerta, como si fuera de nuevo todo. Reconociendo cada lugar paso por paso, comprobando que todos seguían allí de en pie, reorganizaron las cosas de Gonzalo sobre la mesa y en los estantes, barrieron los bichos muertos de la cocina y encendieron las luces de fuera. Al hacerse la cama, Clarita puso la libreta de su padre bajo su almohada junto a una ristra de semillas rojas enlazadas como una trenza. A la medianoche, a punto de caer rendidos, mezcladas en las notas sostenidas de las chicharras, se escucharon los acordes alegres de la música que procedía de una fiesta cercana. Merengues, cumbias, vallenatos, muy cercana, a unos kilómetros apenas. Algunos gritos de euforia que de vez en cuando rompían la noche les indicaba que también allí había baile y tal vez licor. Antes de cerrar los ojos, Clarita observó a su madre ir en silencio hasta el comedor y poner el papel de la alcaldía sobre la mesa, abierto por el pliegue de la mitad. Luego colocó en medio de él una pulsera de semillas como si fuera una protección mágica contra las agresiones y las balas que quizás pudieran presentarse. Los ecos de los acordes musicales se prolongaron hasta que empezó a clarear y se dieron el paso al canto distante de los gallos. La madrugada llegó envuelta en una bruma fría y húmeda como si casi nunca la habían sentido antes. Creo que es una de las cosas más difíciles que vamos a tener que hacer, Clarita. Vamos a tener que controlarnos mucho para averiguar lo que más podamos. Por eso quiero que esté muy calmada. ¿Me lo jura? Sí, mamá, se lo juro. Lo que pasa es que a veces me da tanta rabia que murmuró la niña y apretó los ojos para reprimir una lágrima. Su madre la abrazó y la pequeña se aferró intensamente a su cuerpo por unos minutos. Luego la profesora miró a Haider y le hizo la misma recomendación. El niño asintió moviendo la cabeza con vigor, mirando hacia el suelo. Prepararon un avío grande con arepas, plátano frito y trozos de carne, y dos pequeños con arroz y pasteles de yuca y butifarras envueltos en hojas de bijaos frescas, y los metieron en las mochilas que pusieron a sus espaldas. Cargaron algunas frutas y enrollaron unas cartulinas en las que, con un marcador azul y otro negro, Rosa escribió las indicaciones para llegar a la escuela y una fecha tentativa de apertura de las clases. En el fondo de las mochilas cada uno llevaba también varias bolsas plásticas con los avalorios de semillas rojas. Hacia las 8 de la mañana emprendieron el camino atravesando el Platanal y luego tomaron por la dehesa que se internaba en una cañada seca bajo unos tamarindos que apenas reverdecían. Avanzaron durante más de una hora protegidos por las sombras que tejían las enramadas. Sus camisas blancas espejaban con el sol cuando atravesaban los claros y se divisaban a la distancia. De a poco fueron accediendo a la extensa colina en donde les habían asegurado que estaba emplazado el sitio de concentración de los que abandonaban las armas y la zona veredal de transición. Por el camino un grupo de soldados muy jóvenes los vio pasar sin detenerlos ni preguntarles nada. Hacia las 10 hicieron un alto y la sombra de un matarratón. Bebieron agua y pelaron algunas naranjas y mandarinas sobre sus cabezas. Cruzó el golpeteo de dos helicópteros con dirección a las montañas. Cerca de una hora más tarde divisaron los primeros cercados y luego varios techados de zinc, plástico negro
y palma frente a los cuales se agolpaban numerosos grupos de personas y algunos vehículos de provisiones. Cuando salvaron la primera cerca, de algún lado alguien levantó la mano y los saludó con una sonrisa de dientes grandes. A Clarita le pareció reconocer al mayor de los hermanos Segura, Martín, bajo un cobertizo de palmas secas, pero fue Daniel, el menor, el que apareció al poco rato frente a ellas con una sonrisa idéntica a la de su hermano. Traía la camisa abierta y vestía una pantaloneta deportiva de color verde. ¿Y usted, Daniel, qué es lo que sabe de esta gente? Le inquirió Rosa, más por saludarlo que por no intuyera ya la respuesta. El muchacho le respondió con otra pregunta mientras le extendía la mano para saludar una persona mayor. Profe, ¿puede saber si a quién buscan? Rosa se demoró unos segundos calculando la respuesta, preguntándose hasta dónde sabían. El muchacho, intentando reconocer el timbre de la voz, entonces escuchó a su lado la voz precipitada de Clarita, cuyos cabellos negros emitían bajo el sol un brillo metálico que cegaba la mirada. ¿Quién manda aquí, Daniel? La madre repitió la pregunta en un tono más calmado mientras apretaba suavemente el hombro de su hija para contenerla. Daniel se acercó al grupo y casi en un murmullo contestó: aquí ya nadie manda, pero el comandante está en aquella enramada, y para hablar con él hay que pedirle permiso a todos, de todos modos, pero si quieren yo le aviso. Vaya, Daniel, le pidió Rosa, dígale que estamos aquí para colaborarles y que si tienen tiempo de atendernos ahora, nos gustaría preguntarle una cosa. 10 minutos después entraban los tres a las sombras de las enramadas del comandante. Justo en la puerta, Haider soltó la mano de Rosa y corrió hacia un terreno distante unos 10 metros donde un grupo de niños de diferentes edades levantaban polvo al patear una pelota de caucho. Clarita y su madre vieron a Haider entrar en la nube turbia mientras recibían la pelota en los ojos con una agilidad sorprendente. Bajo el enramado había varias sillas y mesas vacías corridas hacia los lados, como si el centro hubiera sido un lugar para bailar. El aspecto del comandante era el de un hombre común y corriente. Parecía un simple agricultor, un panadero o un trabajador de mercado. Sería un hombre de unos 45 años, de piel tostada y mostacho desordenado. Sentado en una banca larga de madera, sudaba entre una camisa amarilla que le contenía a duras penas el estómago inflado, mientras bebía café en un vaso de peltre. Alrededor del comandante estaban sentados varios hombres y mujeres jóvenes con papeles en las manos, como si hubieran interrumpido por un momento una reunión. No se veía nadie armado. Sin preámbulos, luego de presentarse y exponerle directamente los motivos de su presencia allí, mientras le extendía una copia del rostro borroso de Gonzalo, Rosa le puntualizó el asunto de las armas que les habían guardado en la casa de la escuela unos 2 meses atrás, la causa probable de que hubiera retenido a su esposo. Con un protocolo desmañado, como queriendo apaciguar la urgencia de varios visitantes, el hombre invitó a la madre y a la hija a tomar asiento, pero ellas se rehusaron. Pues le cuento, profesora, que nosotros no hemos encaletado armas en ninguna parte. Esos no fuimos nosotros, se lo garantizo. La voz del hombre le resultaba cálida y firme, como la de un antiguo conocido, mientras observaba de reojo la fotografía del profesor sobre la mesa. «¿Y si no fueron ustedes, entonces quién, señor?», repuso Rosa, porque a mí me pareció que sí lo era, gente suya, y estoy casi segura de que esos mismos fueron los que se llevaron a Gonzalo, los que lo tienen, quién sabe en dónde. Y yo le aseguro que usted se equivoca, profesora. El acento del hombre era el de
alguien acostumbrado a dar órdenes. Pero ¿sabe qué? Déjeme averiguar que en lo que yo le pueda le ayudo. Lo que sí le aseguro desde ya es que por nuestra parte no se trata de un secuestro ni de nada de ese estilo. Eso no lo hacemos hace tiempo. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien para que esta guerra se acabe. Pero, ¿y si no fueron ustedes, entonces quiénes se los llevaron? A lo mejor algunos que no quieren que esto termine, ¿me entiende? El hombre hizo una pausa breve para dejar que la profesora asimilara lo que decía. No toda la gente se quiere desmovilizar, hay mucha gente con rabia o que no sabe qué más hacer con su vida o tienen otros motivos que ya no solo son, que ya no solo, que ya son lo que teníamos antes. Pero ¿de quiénes me habla, hombre? Tal vez de la disidencia, profe. No son muchos, pero ya sabemos que los hay. Esos van a seguir en la guerra. Por eso han estado escondiendo armas, haciendo caletas para no desmovilizarse. A lo mejor ustedes ayudaron a los que no debían, ¿me entiende? O a lo mejor, yo no sé, delincuencia que quiere traficar con armas o con ganas de tomarse las cosas que nosotros hemos dejado. Y en su cabeza, mientras escuchaba atentamente las palabras del hombre, Clarita intentaba hacer claridad sobre la situación, ordenar el rompecabezas que estaba descubriendo en ese momento, de manera que tal vez los culpables de la desaparición de su esposo no estaban aquí, sino en otra parte. ¿En dónde? Clarita hizo la pregunta clavándole fijamente la mirada al hombre para desentrañar su honestidad. Eso sí que no sabemos, niña, en eso sí no le podemos ayudar, le respondió el sujeto después de que la estudió con una mirada oblicua, como admitiéndole la valentía a la pequeña. Y díganos, ¿sabe usted por qué mataron a los papás del amigo Haider de don Humberto y Otilda? Ellos eran los vecinos de la escuela, inquirió Clarita, sin bajar la guardia, pues tratando de hilar las cosas. Niña, a lo mejor fue una equivocación. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo así que una equivocación? Se precipitó a preguntar Rosa. Digo que los que fueron allá, a lo mejor no iban por ellos. ¿Cómo así? Entonces, ¿por quién? A Rosa y Clarita les tembló un vacío a la altura del estómago, pero el hombre rehusó cualquier afirmación para contestarles. Mire, profesora, entienda que esos son los daños colaterales de la guerra que a veces no se pueden evitar. Y daños colaterales llama usted a lo que sucedió con esa familia, hombre. Dejaron a ese niño allá huérfano por nada, insistió Rosa. El hombre se mordió el bigote en un gesto consabio. O a lo mejor fue por la tierra. Y si fue por eso, es que les vale más la tierra que esas personas, insistió la profesora, tratando de moderar la indignación y mantener la calma, su única fortaleza. Ya le repito, no fuimos nosotros, profesora. A lo mejor fue que no quisieron guardarle armas a los disidencias, o a lo mejor fue que se las guardaron, o a lo mejor fueron otros, mejor dicho, yo no sé, pero averigüemos algo. Pero si fue eso, le repito que no es aquí donde tendría que buscar a los culpables. Nosotros ya entregamos todo lo que teníamos en uso, de modo que en eso sí no nos cabría responsabilidad. Ahora, si nosotros fuéramos los responsables, espero que entienda que estábamos en guerra. Sí, tal vez ustedes estaban en guerra, pero nosotros no, le repuso Clarita con vehemencia súbdita. ¿O es que acaso ustedes estaban en guerra con nosotros? El hombre no quiso enredarse en más explicaciones ni alargar demasiado la conversación. Pese al gesto bonachón y relajado que se esforzaba por mantener, algo vibra en sus ojos que le delataban impaciencia, nervio controlado. Nosotros lo que queremos ahora es empezar otra tarea, en la plaza pública, sin muertos ni disparos. A eso nos vamos a enfocar desde ahora. Queremos volver a la legalidad. Rosa contó la indignación y repitió hondo buscando la forma de controlarse. Porque también la visita tenía otro motivo. Una vez más, la mano de Clarita y la de Rosa no se habían desprendido ni un solo instante mientras se enfrentaban
al excomandante de aquel. El torrente sanguíneo de las dos era un solo caudal y un mismo corazón palpitaba en el fondo de sus pechos. Pues si de verdad eso es lo que buscan, le digo que de una vez para eso cuente conmigo, dijo Rosa, con voz de estar dispuesta a todo, como si hablara ante un tribunal. Usted bien sabe que allá en la escuela serán bienvenidos para decirle, eso fue que también vinimos hasta aquí. Vamos a seguir con las clases mientras aparece Gonzalo y vamos a seguir con ellas después de que aparezca. Eso es lo que quería, eso es lo que haría él y eso es lo que vamos a hacer. Pues cuente también con mi compromiso, profesora. Como última cosa, le ordenaré a la gente que se arrime por allá por su escuela, que vayan los que quieran aprender a leer y a expresarse con sus hijos. Y además, y a lo mejor, hasta yo mismo me acerco en cualquier momento. Allá los espero, comandante. El que tenga voluntad que vaya, que sepan que ese espacio nos pertenece a todos, tanto a ustedes como a nosotros, o mejor dicho, que es el de todos. Que vayan cualquier día, a cualquier hora, no importa, allá los esperamos, pero que vayan. Se miraron un rato más del silencio, desde afuera llegaban los sonidos de un radio con una canción bailable a medio volumen. Después, con la tosquedad del principio, el hombre le agradeció a cada una la visita, dándoles el apretón de la mano sudorosa y también que debía continuar con la reunión que había interrumpido Rosa. Le entregó las carteleras para que por favor las fijara en sitio visible y sin decir nada, Clarita dejó sobre la mesa un puñado de collares y pulseras de semillas que sacó a regañadientes de su mochila. Seguras de que ya no iban a poder averiguar mucho más, con aire altivo, en la puerta Rosa y Clarita llamaron a Haider a su lado y los tres se fueron saliendo del campamento, giraron la cabeza de un lado al otro como escudriñando por primera vez un indicio bajo la mirada recelosa de varios de los excomandantes que se encontraban rodeando por allí sin mucho propósito, aparentemente empeñados en ocuparse en tareas menores, lavando una caneca de agua, cepillando el lomo de un perro, alisándose el cabello mojado, barriendo un piso de tierra parada, arreglando como minucias un collarcito de semillas rojas que acababa de reventar.